Assalamu alaikum, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este programa especial de Review of Religions en español. En este caso nos estamos reuniendo aquí y haciendo este programa para celebrar el Día de la Mujer, que tuvo como origen un desafortunado incendio en el año 1911 en la fábrica Triangle de camisas en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Este suceso dio origen a lo que al principio se conoció como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de esa fábrica neoyorquina eran mujeres migrantes que estaban sometidas a condiciones laborales terribles. De hecho, las muertes que hubo fue porque las puertas estaban cerradas, no permitiéndoles salir y escapar del incendio. Con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, el Día de la Mujer fue tomando una mayor amplitud y se tornó en una celebración a la mujer en general, a su emancipación, a su desarrollo en lo personal y en lo social. Y en este caso, en la ocasión de hoy, tenemos con nosotros y con nosotras a 8 mujeres para celebrar a la mujer en ámbitos religiosos. Vamos a estar teniendo un diálogo interreligioso con 8 diversas mujeres, representantes de religiones precolombinas, la Iglesia Evangélica Luterana, religiones afroamerindias, la Iglesia Católica, budismo, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una representante de la comunidad musulmana Ahmadía y una representante del judaísmo. En esta ocasión queremos celebrar la participación femenina en la religión y poder aprender juntas de la diversidad, derribar mitos y prejuicios y conocernos un poco más. Bueno, antes que nada vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Amalia Vargas. Bienvenida, Amalia. Estás muteada. Buen día, decía Imainalia Cayanqui, igual mi cuna, ¿cómo están? Mi nombre es Amalia y bueno, gracias por la invitación. Bueno, Amalia, ella es jujeña, es especialista en religiones precolombinas de la región andina, es quechua de la nación chicha, tiene formación de licenciada en culturas tradicionales y artes visuales y me trabé. Y es autora del libro Ritos y ceremonias andinas en torno a la vida y la muerte en el noroeste argentino. Queremos aprovechar esta oportunidad de tenerte acá con nosotros y con nosotras para preguntarte un poco sobre el rol de la mujer en las religiones precolombinas. ¿Qué tenés vos para decirnos sobre el lugar que ocupaban las mujeres? Bueno, el lugar que ocupaban las huarmis, ¿no? Las mujeres, en lengua runasimi, que es el quechua, nuestro idioma, es preponderante, porque la mujer en realidad, casi en todas las culturas, es el eje, ¿no? Le decimos el axis mundi, el eje central, la que comunica, la que enseña a los hijos, la que comparte la medicina, la matrona, como le dicen, ¿no? En la cultura andina la mujer era la que preparaba estas flores para cada ceremonia, para los altares, ¿no? Entonces, la parte delicada, ¿no? Y la parte espiritual casi siempre estaba en torno a la mujer, porque era la que decoraba, ¿no? Nosotros hacemos muchos altares para las ceremonias. Entonces, el rol de la mujer es muy importante, porque el tema de la energía femenina, ¿no? De la energía creadora, la dadora de vida. En el mundo andino, nosotros siempre trabajamos la dualidad, la energía femenina y masculina, pero cada uno tiene su rol, como vos bien lo dijiste, ¿no? Nuestro rol era ese, el de transmitir el conocimiento a través de los cantos ancestrales. Sobre todo, nosotros tenemos una caja que se llama tinja, que es para hacer coplas, y que con eso cantamos en las ceremonias. Entonces, el rol de la mujer es importante porque todo el tiempo está transmitiendo conocimiento, está haciendo ceremonias, y también era una mujer guía del compañero. Un hombre sin su esposa no podía asumir un cargo jerárquico, ¿no? Entonces, siempre tenía que tener su esposa al lado, ¿no? Muchas veces dicen mamacuna o dentro de las aglias, en lugar de las mujeres, teníamos un aglia wasi, que era la escuela para las mujeres que van a tener una carrera
dentro de lo que es la espiritualidad, dentro de lo que es el arte. O sea, habían escuelas también para mujeres, ¿no? Entonces, muchas cosas que no se han contado y se han vedado también, ¿no? Entonces, el rol de la mujer es ese, el de estar en la ceremonia, estar con su canto, con sus plegarias, ¿sí? Y sobre todo el tema del orden cósmico, de estos planos que llamamos nosotros del Ucupacha, Caipacha y Hananpacha, de estos planos que también están dentro de la ceremonia, ¿sí? Cada espacio, ¿sí?, va a simbolizar el Guaira, el viento, el Nina, el fuego, Mama Cocha, la madre del agua, del mar, ¿sí? Y Mama Jalpa, Jalpa Mama, la madre de la tierra, ¿sí? Entonces tenemos el corazón del cielo, el corazón de la tierra, el Ucupacha, lo que está dentro de la tierra, y el Hananpacha, lo que está arriba de la tierra. Estos tiempos y estos espacios lo manejaban las mujeres. Entonces, este tiempo también creo que es el tiempo del despertar femenino que llamamos el Pachacuti. Eso sería para compartir. Wow, realmente muy interesante y muy, muy importante estudiar esto, ¿no? Más nosotras que somos todas mujeres latinas, entender también qué nos constituye y cuáles eran las maneras de habitar la espiritualidad antes de la colonización. Y bueno, con respecto a la colonización, me gustaría preguntarte, Amalia, sabemos la brutalidad que representó, sabemos la violencia con la que se realizó, cómo arrasaron con nuestra cultura, nuestras familias de aquí de la región, y sabemos también el impacto cultural que tuvo eso. Para eso quisiera que nos cuentes un poco cómo es ser mujer indígena en la actualidad, cómo es hoy en día, qué prejuicios tenés que vivir, qué situaciones se presentan quizás que resultan difíciles para una mujer indígena en la actualidad. Bueno, hoy en la actualidad, bueno, hay mucha discriminación, ¿no? Incluso en las universidades. Yo en la misma escuela, ¿no? Porque nos han metido, ¿no?, dentro del sistema educativo capitalista, llámese, ¿no?, de este pensamiento que, bueno, que hay un estatus, ¿no? Hay un color de piel que está, ¿no?, desde un lugar, hay una forma, el indio era, ¿no?, el que no tenía alma antiguamente, ¿no? Qué mal, ¿no? Siendo que en nuestra cultura tenemos 7 espíritus, o 6 espíritus, depende de la región de donde seamos. Pero bueno, para no irme por las líneas, entonces esto de cómo vivimos hoy, es muchas veces también, aún se sigue la discriminación, ¿no? Nosotros tenemos que seguir tratando de luchar y preservar nuestra espiritualidad, nuestra identidad como mujeres, justamente como mujeres, porque hemos sido tan maltratadas, ¿no? Como hoy se llama esto, ¿no?, por el patriarcalismo, pero en realidad somos muchas veces maltratadas por nuestras propias pensamientos. Yo creo que eso también, empezar a fortalecer nuestra espiritualidad a través de por qué estamos acá y por qué nacimos en esta cultura, por qué estamos transitando esta vida, ¿no? Hoy en la modernidad hay muchas trabas muchas veces, pero yo creo que esas trabas también muchas veces son mentales, ¿sí? Es el tiempo de que nosotras tenemos que caminar, ¿no? Cuando nos dicen no se puede hacer esto, ver cuáles son las consecuencias, cuáles son las cosas que podemos hacer para poder atravesar esa chacana, le llamamos nosotros, ese puente que tenemos que cruzar para poder llegar a ser alguien, para poder llegar a tener un título, para poder realmente incluso llegar a estar conectada con nuestra propia espiritualidad, porque muchas veces en este sistema nos dicen que solo tenemos que seguir una forma, ¿no? Una forma desde incluso la política y la espiritualidad, una forma de educar, hay solo una forma. Y yo digo, ¿por qué hay solo una forma de educar, una forma de leer, una forma de aprender? Por ejemplo, yo hablo en quechua y tengo muchas hermanas que hablan en un montón de lenguas, como ustedes también, que son de otros países, y estamos atados a esto, ¿no?, a este sistema. Yo creo que este es el tiempo de que todas tenemos que seguir sembrando esta semilla sagrada, le decimos, ¿no? Wilcamuju, esta semilla, para que todas podamos seguir este camino espiritual y que no veamos esa traba como algo negativo, sino esa traba que nos pone el sistema
como algo, como una piedrita que tenemos que saltar para mejorar, para fortalecer nuestro propio espíritu incluso, ¿no? Nuestra propia identidad. Yo creo que las trabas son esas muchas veces, ¿no? Esto de la discriminación, y que muchas veces uno se queda paralizado porque el miedo hace eso, ¿no? Que tengamos miedo, que nos paralicemos, pero tenemos que seguir el camino del Munay, le decimos en quechua, el camino del amor, el camino del Aini, del intercambio de energía de hoy te ayudo a vos, no importa de qué color sea, y mañana otro me ayudará a mí. Ese es el intercambio que lo que va a hacer es mantener el equilibrio con la pacha, con el tiempo, el cosmos y el espacio y el universo, de los espíritus, de los ancestros y de lo que están por venir. Estás muteada. Sofía, no se te escucha. Muchísimas gracias, Amalia. Es un placer realmente escucharte y realmente nos compete a todos y a todas escuchar y aprender a respetar la diversidad, poder salir del pensamiento eurocéntrico que nos han impuesto. Muchísimas gracias. Ahora, como segunda invitada, vamos a presentar a la pastora Delia Rabagnani. Bienvenida, Delia. Muchas gracias, Sofía. Gracias por la invitación y es un privilegio, una alegría poder compartir con hermanas en la diversidad este momento. Así que muchísimas gracias. Para que te conozcan un poco más, Delia es pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, es técnica en conducción educativa con una trayectoria de desempeño docente muy larga y también se desempeña como profesora en el área de teología. Muchas gracias. Sí, soy pastora ordenada a lo que se llama el Ministerio de la Palabra y el Sacramento en la Iglesia Evangélica Luterana Unida, que en nuestro país abarca, es decir, nuestras regiones Argentina y Uruguay. Bueno, Delia, para empezar, quisiera preguntarte sobre el rol de las mujeres según la Iglesia Evangélica Luterana, cómo se la celebra, qué derechos tiene, qué obligaciones tiene. Bueno, ante todo, como iglesia cristiana de rama protestante, heredera también de la Reforma, iniciada ya en el siglo XVI, la importancia de la relectura bíblica o la lectura bíblica y el rol de las mujeres, primero desde el inicio de los tiempos y de la creación donde Dios nos creó iguales. Iguales y diferentes, por supuesto, iguales en dignidad, varones y mujeres, con la diversidad lógica, ambos creadas y creados a imagen y semejanza de Dios. Luego, ya en la parte del Nuevo Testamento, los evangelios y los otros textos, podemos primero analizar que Jesús, ante todo, considerado para las y los cristianos el Hijo de Dios encarnado en la humanidad, eligió, es decir, dignificó el rol de las mujeres, eligió mujeres como seguidoras también, y fue contracultural en su época, las tomó de la mano, habló. Antes un varón no hablaba con una mujer, ni una mujer con un varón que no fuera su padre, su hermano o su hijo. Las nombró y las designó apóstol. Después ya en la iglesia primitiva fueron las mujeres ministros o ministras con roles muy, muy claros. Dentro de la historia podemos decir que, bueno, luego con el concilio de Nicea en el 323 se quemaron todo lo que tenía que ver con los testimonios de las mujeres y por eso en la historia ha llegado más un rol androcéntrico y no pensado desde las mujeres. Con respecto a la iglesia luterana,
como dije, heredera del movimiento reformador iniciado por Martín Lutero en el siglo XVI, siempre fue importante primero el rol de la educación. Primero, en considerar a las personas ciudadanas y ciudadanos. Y para ello, decía Lutero, era muy importante que la mayor riqueza de una sociedad era tener ciudadanos, ciudadanas juiciosos, críticos y honorables, y para ello no solamente insta a los jefes del Estado, y la sociedad a invertir, a crear escuelas, a pagar bien a los docentes, sino también que a las escuelas tenían que ir niños y niñas. Esto rompe, por supuesto, todo un esquema de lo que tiene que ver en la educación, especialmente las escuelas dedicadas más, por supuesto, a los varones, donde las mujeres no tenían acceso, y el rol también de una educación integral. Así que esto es sumamente importante. Escribe a las familias diciéndole que deben enviar a los hijos, a las hijas, a la escuela para esta formación. Con respecto a la historia ya más cercana, podemos decir que la verdad siempre las mujeres tuvieron, bueno, en la época de la Reforma hubieron mujeres teólogas, mujeres escritoras, mujeres que se atrevieron a romper el esquema y a poder vivir su fe en libertad y también expresar eso, con todo lo que significaba en ese momento consideradas las mujeres y también muchas veces combatidas por otras mujeres como las herejes o las rebeldes o las brujas. Y para terminar, en el caso de la Iglesia Luterana, también hace más de 60 años que las mujeres somos ministras, tenemos equidad en el rol ministerial, no solamente hay varones. Para ello, por supuesto, nos tenemos que formar y en otros países hay ya arzobispas y obispas, como es el caso de la Iglesia Luterana de Suecia o la Iglesia Luterana de Estados Unidos y de Canadá, donde se elige por igual, es decir, la votación es participativa, varones y mujeres, y el liderazgo, en este caso, de obispo o arzobispa, son de mujeres. Súper interesante, Delia. Quería preguntarte un poco más sobre este rol de servicio que ocupás vos, ya que sos pastora y sabemos que no es habitual en todas las ramas evangélicas del cristianismo que haya mujeres pastoras con formación en teología. ¿Quisieras contarnos un poco más sobre este rol de servicio que desempeñás? Sí, por supuesto. En sí, en las iglesias cristianas protestantes, las mujeres, como dije, en la historia y en el último siglo en especial, hemos ido y tenemos este rol de servicio, de ser ministras. Sería el título como presbítera, ¿no es cierto?, que es el ministerio, y para ello debemos estudiar teología. No todas las teólogas son pastoras, pero aquellas personas, o los teólogos, aquellas personas que sienten el llamado, después de un proceso de práctica y de examen, es aprobada la ordenación al ministerio por el cuerpo pastoral y luego por toda la asamblea, en este caso de nuestra iglesia, que la forman mayoría de personas no clérigas. Es decir, hay mayoría de personas no clérigas y clérigos en la instancia general. Por supuesto que a veces en la sociedad es raro ver a una mujer pastora y con la independencia que esto significa. Y esto, bueno, a veces se confunde el título como la esposa del pastor. En el caso nuestro, en mi caso también, soy ministra y no es un título por casamiento, sino es un título por estudio y por ordenación a este ministerio. Por supuesto, es una gran alegría, es un gran desafío y creo que la riqueza es esto, que podemos trabajar juntos y juntas, que entre todas, entre varones y mujeres, nos podemos enriquecer este ministerio.
Cuando yo era niña, en nuestro país no teníamos pastoras, sí teníamos mujeres líderes muy fuertes en su liderazgo, pero es muy lindo poder ver y poder compartir, de acuerdo a los dones y a los carismas, el ministerio entre ambos, porque de esto se trata. La vida es completa con el rol y el ejercicio entre varones y mujeres. Algo que quería agregar, algo muy importante, que no lo dije, también es muy importante en el tema de la educación, todo lo que es la perspectiva de género y, por supuesto, la educación sexual integral. Desde siempre, las iglesias protestantes han abordado y han trabajado para que todo lo que tiene que ver con salud sexual, reproductiva, educación sexual integral y, por supuesto, también la perspectiva de género ya de hace muchísimos años y especialmente el no a la violencia contra las mujeres. Ya finalizando la década del 80, las iglesias protestantes hicieron un documento donde decimos las iglesias dicen no a la violencia contra las mujeres. Y esto significa un trabajo en equidad, por supuesto, entre tantas cosas. Realmente un placer escucharte, Delia. Gracias. Muchas veces nos preguntamos cosas y no tenemos quien nos las responda con respecto a las religiones de las cuales no somos parte, de las cuales desconocemos, y por eso estoy tan feliz hoy de compartir con ustedes este momento para celebrar nuestra diversidad y conocernos un poquito más. Como tercera invitada tenemos a Adewale Eugenia Calvi. Bienvenida. Aború, aboyé, aboyiye. Buenas tardes a todas. Y bueno, un gusto poder ser integrante de este hermoso diálogo y reconocimiento a la mujer. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Ella es especialista en religiones afroamerindias, es presidenta de la Asociación Religiosa Africanista Argentina Ileti Oya Ogun, espero haber pronunciado bien, es directora de diálogo interreligioso en el movimiento Acción de Paz y se define a sí misma como una misionera de paz. Bueno, Eugenia, me gustaría saber un poco qué tienen para decirnos las religiones afroamerindias sobre el rol de la mujer, cómo la celebran. Bueno, la presencia femenina dentro de la tradición yoruba y lo que es el culto a Ifá, obviamente, aquí en estos lados, en Occidente, principalmente en Latinoamérica, tiene muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra propia educación. Recordemos que en la tradición yoruba, que es África, Nigeria específicamente, es otro tipo de presencia femenina, otro tipo de educación, otro tipo de formación. Sin embargo, la mujer en Ifá, el culto tradicional, nuestra religión tradicionalista, ocupa un lugar preponderante dentro de lo que es tanto la vida social como la vida religiosa. Basándome en los escritos y el estudio de algunos sacerdotes babalaos, así se llaman, de alto conocimiento africanos, tales como Oloye Fayemiele Bulbón, Oloye Ayosalami, Baba Ifa, Oloye Aikulola Iwindara, es que me voy a basar en todos los conocimientos y todo lo que voy a decir acerca de la inserción y la presencia, la actividad de la mujer afro en lo que es el rol dentro de la sociedad y mucho más aún dentro de la religión. La tradición yoruba de África Occidental no es difícil encontrar a las mujeres activas. Siempre están al lado de la familia, son el pilar fundamental
dentro de la familia Yoruba. Estas mujeres pueden iniciarse dentro de lo que es el culto y la tradición Yoruba, y ellas son nombradas como Yaonifas. Nosotros, Yaonifas, tenemos un rol importante, ya que somos formadoras, educadoras de nuestros propios ile, que son casas de religión. Debemos mencionar que en muchas áreas de la tierra yoruba no es permitido quizás el inicio al sacerdocio femenino, pero la parte nigeriana sí lo permite. Incluso desempeñarse en diferentes roles religiosos, como por ejemplo lo que es el oráculo, que se llama lanzar opelé, o manipular un iquinifá, desempeñarnos como maestras o tener estudiantes bajo nuestra tutela. El proceso y los pasos a seguir para esta iniciación no son muy diferentes a los compañeros masculinos. Sin embargo, nosotras, sin nuestra presencia, algunos o varios de los rituales no pueden ser llevados a cabo. También abocamos por el hecho de que la paridad entre hombre y mujer es altamente asumido y respetado dentro de nuestra comunidad. Investigadores y sacerdotes de Ifá aseguran que la mujer no necesita realmente pasar por determinadas pruebas, ya que somos en sí la esencia progenitora. La mujer tenemos en sí un tipo de energía latente por condición de ser mujer, y necesitamos solamente el proceso de iniciación para activarlo. Esto a nosotros nos da la realización o el poder de poder realizar diferentes tipos de ritos y ceremonias, al igual que los hombres. Por lo general, en nuestra tradición, la presencia de la mujer es sumamente importante. Diferentes estudios han afirmado que la mujer fue creada por Olodumare. Olodumare es Dios, traducido, y que le han dado la bendición de fertilidad y la bendición de traer al mundo a lo que es la población. Nosotros, en nuestro Génesis, Oduduwa fue el primer hombre, y Olodumare creó y envió a la tierra a la primera mujer llamada Nini Binini, que su significado es Eni Dieni, un ser humano en semejanza a Eniyam, el ser humano. En este viaje a la tierra, ella pasó a través del río de sangre, denominado para nosotros Odoaro y Oro-Eye. Entonces, Olodumare convoca a Oduduwa para informarle de su intención de la creación de la mujer. Y fue así como nace Nini Binini como primera esposa y primera mujer en para poblar la tierra. Bueno, esto a nosotros nos da cierta tranquilidad y cierta importancia en lo que es nuestra figura dentro del respeto y la tradición con la que nosotros practicamos nuestra religión yoruba. Súper importante saber estas cosas sobre la religión yoruba y sobre algo que creo yo, y lo observo en la sociedad, que carga mucho estigma. Y me gustaría, ya que mencionabas rituales, que hablemos un poco sobre los mitos, los prejuicios y las confusiones al respecto. ¿Qué observas respecto al estigma que hay sobre las religiones africanistas? Bueno, las religiones afroamerindias o afroamericanas, como se las denomina, son en realidad
Algo que tiene mucho peso y que venimos luchando mucho por conservar nuestras tradiciones y culturas ancestrales. Y pienso que se nos estigmatiza por el hecho simple de tener ignorancia, ¿no? De no saber, de un egoísmo o quizás de ansia de poder y control sobre determinadas áreas en donde se tiene que entender definitivamente de que somos todos hijos de un mismo Dios. Y a veces lo que noto es que hay cero interés en investigar e informar un poco acerca de nuestras religiones tradicionales o la religión afroamerindia. Por ejemplo, siempre se nos dice que somos Umbanda. Umbanda, con mucho orgullo, aparece más o menos a mediados de 1800 y es una religión reconocida y aprobada por nuestro Ministerio de Cultos y Relaciones Exteriores y Culto, y tiene rituales definidos. Es una religión proveniente de Brasil, con raíces en Brasil, con una fusión africana, indígena y católica, basada también en la existencia de un único Dios, todopoderoso, y adoradores, sus fieles, de todo lo que es la naturaleza. Contiene principios expresados en una serie de preceptos que no van ni más ni menos a lo que son de las otras religiones, ¿no? Por ejemplo, el no tomar venganza, no mentir, no envidiar, no robar, no tener pensamientos negativos o nefastos, escuchar a nuestros mayores. De hecho, el lema espiritual de la Umbanda es paz, amor y caridad. También deseo decir que nos llaman macumberos, ¿no? Y respecto a este término defino macumba, que es el nombre de un instrumento de percusión africano, hoy casi no usado en las casas de religión o terreiros, como suelen llamarse. Este elemento es un tubo de caña tacuara donde son frotadas dos varitas produciendo un sonido musical. Antiguamente se usaban mucho, pero en la actualidad se han dejado prácticamente de usar. Cuando se utilizaban, se decían, vamos a tocar macumba, y de ahí que quedó el término macumbero. Sin embargo, nosotros nos sentimos orgullosos y felices cuando nos dicen macumberos, pues para nosotros es símbolo y sinónimo de alegría, festividad y felicidad. En cambio, cuando nos hablan de tradicionalismo yoruba o africanismo o iyeye también, hablamos de Ifá, y que nos avalan los descubrimientos arqueológicos, donde sugieren que los antepasados de Nigeria están desde la prehistoria, y que en esta región fue habitada desde hace 40.000 años o quizás aún hasta 60 o 65.000 antes de Cristo. Este término yoruba converge en la identidad de otros pueblos como Oyo, Egba, Ijebu y Leife. Y Leife para nosotros es lo primero que creó Dios, Olodumare, en el mundo, el lugar original de todas las cosas, el lugar en donde empieza el día, la ciudad santa y encantada, el lugar de las divinidades. En Nigeria, África Occidental, cuando una persona llega a Ileife, los yoruba lo primero que dicen, bienvenido de regreso, bienvenido a casa. Es por eso que, bueno, me alegra muchísimo esta pregunta, esta inquietud, dado que para nosotros es importante que toda la tradición afroamerindia o afroamericana sea por su vez comprendida, ¿no? Y bien visibilizada. Qué importante, pensaba recién mientras te escuchaba hablar, escuchar a mujeres que vivan estas cosas de las que muchas veces escuchamos hablar. Muchas veces es muy habitual acá en Argentina, en la región rioplatense y más en el norte también, hablar de ritos umbandas, de macumbas, como bien decía Adewale. Me encanta escucharlas hablar, pero bueno, tenemos que seguir con nuestra siguiente invitada. Ella es Adriana Di Camilo. Bienvenida.
Gracias por desmutearme. Bueno, muy agradecida por esta invitación. Un saludo a todas estas compañeras interreligiosas, algunas de ellas como Delia y Eugenia, que nos conocemos de distintos espacios interreligiosos. Bien, yo represento a la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Perfecto, para que te conozcan un poco más, Adriana, ella es teóloga, participó y cumplió un rol fundamental en la creación de la Mesa de Diálogo Interreligioso de la Ciudad de La Plata y fue la primera directora de culto de la Municipalidad platense. Ella tiene más de 30 años de experiencia como dirigente de instituciones de bien público y alegremente la tenemos hoy acá con nosotros y con nosotras. Para empezar, Adriana, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el rol de la mujer según la Iglesia Católica. Bien, Sofía, primero quiero aclarar que no soy teóloga. No, yo estudié desde mis 3 añitos hasta los 16 que me recibí, estudié en un colegio católico. Y mientras estaba haciendo esa escuela secundaria, estudié en el Instituto Superior de Teología de La Plata, Biblia, Catequesis y Teología, pero no a nivel de ser teóloga. Acá, no sé, las otras compañeras, pero escuchando a Delia, a nuestra compañera de Jujuy, y a Eugenia, bueno, son religiosas. En el caso de la Iglesia Católica, no, quienes salimos con representaciones a distintos ámbitos, somos representantes, no somos religiosos. Bien, yo creo que pertenezco a la Comisión Arquidiocesana para el Diálogo Interreligioso de la Pastoral Social de La Plata. Y a través de ella represento a la Iglesia Católica en la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y Región Capital, que es un tema que después hablaremos. Quiero ir a la pregunta que vos me hiciste respecto a la mujer en la Iglesia Católica. Bueno, nosotros podemos decir en la Iglesia Católica tenemos a las mujeres de la Biblia que marcaron muy firme una huella muy grande, ¿no? Pero también tenemos la raíz abrámica. Así que si tenemos que nombrar a las mujeres de la Biblia, tenemos que hablar de Sara, esposa de Abraham, a Miriam, a Débora, que fue tan importante para las batallas, y su liderazgo hizo que Israel tuviera 40 años de libertad. Ruth, que fue la bisabuela del rey David, Esther, hubo muchas mujeres en el Antiguo Testamento. Y después, nosotros, de quien tenemos que hablar es de María, de Santa María Virgen y Madre. El rol de María. Para nosotros, la celebración de María es María como dogma, porque la imagen de ella es madre del Redentor. Y sí, cuando vos decís el culto en la mujer, sí, nosotros tenemos el culto a María, pero no como Dios, eso lo aclaramos a las otras religiones. El culto a María es como madre del Creador, y al estar en una religión trinitaria, donde para nosotros está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios Padre designó a María, la eligió entre todas las mujeres, bendita tú eres, entre todas las mujeres, como madre del Redentor, del Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre para nosotros. Bien, entonces el rol de María es importantísimo y se puede hablar muchísimo. Después podemos decir que Juan Pablo II habló mucho sobre la dignidad de la mujer, y el Papa Francisco ya hizo un cambio también en su expresión y pensamiento, aunque no todos en la iglesia, una iglesia tan grande, lo puedan considerar
a favor de tener sacerdotisas. No, nosotros hemos tenido abadesas, las mujeres que fueron honradas como doctores de la Iglesia, como la mística alemana Hildegarda de Bingen, la mística española Santa Teresa de Ávila, tan importante, la mística italiana Catalina de Siena, la monja francesa Thérèse de Lisieux. Esas son consideradas doctoras de la Iglesia. Y también me gustaría dejarles unas palabras de Francisco, que dice: las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Eso lo escribió Francisco en Evangelii Gaudium, donde también apunta que la Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que las de los varones, pero siempre en la Iglesia acompañan. Y el Papa Francisco le dio una cabida muy importante en la administración del Vaticano. Del Estado del Vaticano se han incorporado muchísimas mujeres. Así que eso, ya vi que me pusieron la pantalla chiquitita. En resumidas cuentas, eso te podría decir respecto a la mujer en la Iglesia Católica. María, Madre de Dios sobre todo. Está muy bueno tener una oportunidad de escuchar hablar a una mujer católica, porque yo creo que en esta cultura latinoamericana en la que vivimos, en la que el catolicismo es preponderante, muchas veces nos quedamos como con una imagen superficial o más el bagaje cultural que arrastramos del catolicismo, pero no siempre nos sentamos a escuchar a una representante católica. Así que también me gustaría que hablemos un poco, Adriana, sobre, bueno, con respecto a tu rol en la mesa de diálogo interreligioso, ¿qué cosas observás vos sobre la participación femenina en ámbitos religiosos? Mira, es hermoso. A mí lo que me ha pasado es que cuando yo terminé la gestión de directora, tenía la intención de formar la mesa de diálogo interreligioso, porque además de católica, apostólica y romana, me considero una interreligiosa, porque no toda la gente de distintas religiones son interreligiosos. Nosotras tenemos un grupo que llamamos Interreligiosas Argentinas, dentro de las cuales algunas de las presentes están. Bien, en mi mesa, en la mesa de la cual soy parte, somos pares con los hombres. Así que tenemos representantes de una pastora metodista, como mujeres, bueno, somos las católicas, la pastora metodista, la representante de la fe Bahá'í, la representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenemos mucha representación y tal vez esa diferencia entre hombre y mujer hace que se equilibren un montón de cosas y que la mujer salga a tener una participación muy activa, desde una mirada distinta que nos hace complementar en algo como puede ser un colectivo, como una mesa de diálogo interreligioso. Pero todo esto tuvo en mí un despertar, que fue mi función pública, porque al ser la primer directora en La Plata, o este tema vos querés que yo te lo toque después, Sofía. No, está bien, dale, seguí hablando. Bien, porque mi trayectoria es en las entidades de bien público, más de 30 años, y no está muy alejado de lo que es la espiritualidad, porque así cuando tuve la función pública, me acuerdo que hicimos una fiesta en el mes de la mujer, donde se premiaron a mujeres que llamé mujeres que hacen historia por el bien común y la espiritualidad.
Es una manera de enlazar estos temas, que serían los temas sociales del bien común con los temas de la espiritualidad, porque la mujer de las religiones también está en el bien común. Bien, cuando yo termino mi gestión pública, quería armar una mesa de diálogo, pero ¿qué quería? Que sea autoconvocada, que no la convoque el Estado, porque si la convoca el Estado se convierte en un padrino de la mesa. Entonces nosotros nos autoconvocamos. Y eso provoca un enamoramiento, porque todos los que participamos, hombres y mujeres en la mesa, nos vamos enamorando de la interreligiosidad y nos convertimos en amigos, tanto así que el año pasado pudimos llegar a concretar la realización del tercer Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso. Algo muy importante, yo a Delia la conocí en el segundo Congreso Nacional que se hizo en San Juan en el 2017. Entonces, el empezar a ver y tratar con mujeres y hombres de las distintas religiones hace que nos enamoremos de esta beta. ¿Qué provoca? No hace que seamos iguales y dejemos nuestra religión. No, yo creo que fortalecemos nuestras individualidades comulgando con el entendimiento de la diversidad en la espiritualidad. Y en los momentos que vivimos hay muchos paradigmas, dentro de ellos los de las religiones, que tenemos que cambiar. Acá estoy viendo y estamos hablando de las diferencias culturales. Y bueno, en el mundo sabemos que los colores de piel son un ropaje, nada más. Y podemos tener diferencias culturales por el lugar donde se vive, pero la sangre es roja para todos. Y el Señor nos puso una casa común, que es este mundo. Entonces, bendito sea el Señor y los guías que tenga cada una de las religiones. Para muchos tenemos el mismo Dios, que lo llamamos de distintas formas, otros no. Pero ese supremo que tenemos en las distintas religiones nos ha llamado a poder entendernos en esto y a estar en la casa común, donde hay otras criaturas de la creación que tenemos que también respetar. Y todos somos hermanos. Ahí te hice un poquito el resumen. Es realmente muy importante esto que decís y por lo que trabajás, la cuestión interreligiosa, que sepamos celebrar nuestra diversidad, conocernos un poco más y poder garantizar paz. Para seguir con nuestra apretada agenda, la siguiente invitada es Alejandra Soren Martínez. Ella representa al budismo. Bienvenida, Alejandra. Ella es monja budista de la escuela Soto Zen. En el año 1997 se inició en el budismo y realizó viajes por diversos países para entrenarse, para estudiar y para tener retiros espirituales con maestros budistas. Ella vamos de nuevo. Ella participa de Sejines en el templo Bujinji en Sao Paulo. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Gracias por la invitación. No sé si se escucha bien el audio ahora. Se escucha perfecto. Bueno, Alejandra, antes que nada quisiera que nos cuentes un poquito sobre el rol de la mujer en el budismo. ¿Qué tiene el budismo para enseñarnos? El rol de la mujer en el budismo se remonta hace aproximadamente unos 2.600 años. Buda Shakyamuni, que en India desarrolló su camino espiritual y logró el despertar, la iluminación. Ahí mismo también inicia el camino la mujer en el budismo. A partir de la iluminación de Buda, también empiezan a surgir diferentes monjas y también maestras mujeres. Una de las primeras monjas, la primer monja, es la tía del propio Buda,
que le pide ordenarse, y en un primer lugar Buda tenía algunas reticencias, pero luego, a partir de algunos diálogos que tuvo y de precisiones también culturales, porque había, imagínense, hace unos 2600 años, otro desarrollo cultural, mental y social de la época. Y así su tía, su propia tía, fue la primer monja en ordenarse como monja budista, y también desarrolló toda una sangha, una comunidad de monjas budistas en ese momento, de unas 500 monjas aproximadamente. Este es más o menos el inicio, que es muy importante porque marca en grandes aspectos cómo es el budismo desde el origen. Cuando Buda se ilumina, logra su despertar espiritual completo, él dice: qué maravilla, yo, junto con la gran tierra y todos los seres, nos iluminamos. Y esto abarca justamente a todas las criaturas que habitan nuestra gran tierra. Y las mujeres también, por lo tanto, están incluidas dentro de la enseñanza, al igual que todos los seres que la habitan. Entonces, bueno, esta primer monja, que es Maha Prajapati, es la primer monja dentro de lo que se conoce como budismo dentro de este ciclo de vida. En otros ciclos de vida hubo otros budas, y en posteriores ciclos de vida habrá también otros budas. Pero en este ciclo actual, esta es la historia del origen. Luego podríamos también hablar del tema del rol de la mujer en el budismo posteriormente. Hace unos, más o menos, en Japón, en el Dogen Zenshi, hace cientos de años, también habla del tema de la diferenciación que hace la cultura sobre el hombre y la mujer. Y él hace la diferencia diciendo que eso sucede culturalmente, pero no en la práctica. O sea, en la práctica, tanto el hombre como la mujer desarrollan la práctica de la misma forma dentro del budismo. No hay una diferencia. Y él marca esto como la diferencia en el desarrollo cultural de cada sistema social o de cada cultura en particular. Hasta llegar a nuestra actualidad, donde el budismo, que está en todo el mundo, ahora incluso, bueno, acá en Argentina, Sudamérica, el Caribe, que es la región donde más tengo contacto con otras monjas también está desarrollado de la misma manera y con la misma, podríamos decir, con la misma inclinación que del inicio del budismo en sí mismo. Así que esta es más o menos la situación que tiene la mujer actualmente respecto a el rol de la mujer hoy, ¿no? Tenemos una edad. Qué interesante saber esto, porque muchas veces en el imaginario popular, desde el desconocimiento, el monje budista siempre es un hombre. Entonces es realmente para celebrar conocer a una mujer monja budista, y me gustaría que nos cuentes un poco más sobre eso, aunque ya dejaste en claro que la formación es igual, sobre la participación femenina de las monjas budistas a nivel Latinoamérica. Sí, la monja y el monje, digamos, ocupan los mismos roles, los mismos cargos, y también ofician las mismas ceremonias, sin diferencias. También incluso en las ordenaciones, en las transmisiones de enseñanza, para uno ir durante el proceso de estudio dentro de las escuelas budistas, específicamente de la escuela Zen, de budismo Soto Zen, también aplican de la misma forma, tanto hombres como mujeres. No hay distinciones. La única diferencia dentro del budismo que se hace entre los practicantes es una sola, que es la determinación.
Eso es lo único que se toma en cuenta cuando uno va a ver o apreciar a determinado cuál es su determinación en la práctica, cuál es su compromiso con la enseñanza, y que en realidad es para la propia experiencia, la pura experiencia, la real experiencia, que así es el budismo, experiencia individual de la práctica en sí misma. Qué bueno y objeto de celebración aprender un poco más sobre el budismo, poder conocerte. Ahora vamos a seguir con nuestra siguiente invitada. Ella es Dafne Romero. Hola, Dafne. Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir este evento tan enriquecedor y tan halagador hacia todas nosotras en un día tan especial donde se celebra el Día de la Mujer. Conocerlas para mí es un honor y agradecida también por esta invitación. Para que te conozcan un poco más, Dafne, Dafne Romero, es perteneciente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reside en Posadas, la provincia de Misiones en Argentina, con su esposo y tiene 4 hijos. Ella se desempeña como abogada, funcionaria del Poder Judicial Provincial y también como docente universitaria. Es un placer tenerte acá, Dafne. Muchas gracias. Espero que pueda llevar tanta luz como han llevado cada una de ustedes, quienes me precedieron, y la verdad agradecida por ser mujer. Celebro el hecho de serlo cada día. Muchas veces sentimos el agobio de poder escuchar no solamente la disminución de nuestro género, sino también de tenerla como menospreciada. Y qué alegría es poder saber acerca de nuestra naturaleza divina, que somos hijas de un Padre Celestial que nos ama y nos conoce, y poder también transmitirlo a donde vivimos, a donde estamos, y por sobre todas las cosas en el primer lugar, que es nuestro hogar. Quiero contarles un poquito acerca de las mujeres en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Somos partícipes en el establecimiento y en la expansión de la Iglesia en todo el mundo. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo integramos la Sociedad de Socorro, que es la sociedad de mujeres de 18 años en adelante, que hoy, en la actualidad, alberga a más de 5 millones en 160 países. Esta Sociedad de Socorro se creó en el año 1842 y al principio tenía la intención de socorrer al necesitado, de brindar apoyo a quienes estaban construyendo lo que era el establecimiento del reino, y luego todos los objetivos fueron realmente llevados hacia la caridad como el amor puro de Cristo, el emblema que nos caracteriza. En la Iglesia las mujeres tenemos cargos representativos, en la Iglesia podemos desarrollarnos como tal. Tenemos a la maternidad y a la crianza de nuestros hijos en muy alta estima. Y también desarrollamos diversos empleos, tareas en nuestro hogar, emprendimientos dentro y fuera de la casa. También desarrollamos profesiones o un sinnúmero de disciplinas en todo el mundo. Sabemos que el Señor Jesucristo nos ha dado un modelo de administración que lo dejó sentado en el Nuevo Testamento. Y la Sociedad de Socorro ha tomado ese modelo, haciendo que seamos ministrantes de nuestras hermanas. Somos elegidas en un grupo de 2 en 2 y tenemos a cargo otro grupo de hermanas, como nos llamamos entre nosotras, para ministrarnos, para cuidarnos, no solamente en la faz espiritual, sino también en velar por nuestras necesidades. Somos un grupo de hermanas en donde estamos, que sabemos que podemos contar una con la otra. En la Iglesia, la familia es el eje fundamental. Por ende, es una iglesia donde todos tenemos roles, donde todos llevamos adelante el ejercicio del Evangelio. Y la mujer
es el pilar. Como todas las que me han precedido lo mencionaron, claro que sí, lo afirmamos. La mujer es el eje en la familia, es el eje espiritual. Y lo sabemos y por eso entendemos el choque constante que hay acerca de mitos, acerca de derrumbar la maternidad como algo que ennoblece a la mujer. A mí no me impide en absoluto llevar adelante una vida con desafíos en la profesión, con desafíos en el empleo, con desafíos en la educación. Sin embargo, yo sé que el mayor tesoro que puedo dejar en mi vida y que tiene trascendencia eterna es mi familia, son mis hijos. Hoy mencionaban de la oportunidad que tenemos de unir nuestros ancestros, nuestra familia, con quienes vamos a dejar en nuestros seres queridos que tenemos en nuestro hogar. Y es así en cuanto a que respetamos a la mujer como el eje, pero también compartimos nuestras responsabilidades con los hombres. Nosotros en la iglesia sabemos que la familia nos ayuda a poder volver a la presencia de Jesucristo, pero en familia. Sabemos que las mujeres tienen muchísimas dificultades por las que atravesamos. Hay mujeres solas, hay mujeres separadas, divorciadas, hay viudas, y todas ellas integran el Evangelio de Jesucristo. Todas ellas pertenecen al Evangelio de Jesucristo y tienen la posibilidad de desarrollarse. Tenemos muchísimos programas donde aprendemos a mejorar nuestro empleo, a mejorar nuestra calidad de trabajo, a mejorar el lugar donde estamos emprendiendo la carrera a la que queremos seguir. Se nos enseña a superarnos constantemente y todo eso es en beneficio a nosotras mismas. Nosotras somos resilientes. Cada mujer, independientemente en la creencia que tiene, sabe la importancia de tener la resiliencia por medio de la fe. Las mujeres de fe son fuertes. Sabemos que la mujer de fe es una atalaya, es un faro de luz y por ende ilumina su entorno. Por eso necesitamos prepararnos. La Iglesia de Jesucristo nos contiene a todas y podemos desarrollarnos como tales y adquirir la fortaleza que nos da la fe de saber y conocer de nuestra naturaleza divina. Qué interesante, Dafne, conocer un poco más sobre lo que es tu experiencia y tu manera de vivir la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Quería preguntarte un poquito más sobre las posibilidades de desarrollo para las mujeres dentro de la Iglesia. ¿Cómo se fomenta la participación femenina? Gracias, Sofía. Bueno, desde que ingresamos a la Iglesia de Jesucristo, tenemos responsabilidades como mujeres. Primero, siendo ministrantes, como había mencionado, cada una de nosotros tiene responsabilidades de cuidar de otra y de poder velar por esa persona en su integridad. También llevamos adelante organizaciones, somos presidentas, somos consejeras, somos maestras, enseñamos a través de un púlpito a una organización, enseñamos a través de una clase, hoy por Zoom, también damos clases y podemos llevar adelante programas de servicios, programas de empleo, programas de implementación de un sinnúmero de proyectos que se dan en todo el mundo. En mi caso, por ejemplo, he sido directora de coros, he sido maestra de estudios de cursos de estudio, de doctrina de la Iglesia, y también en la actualidad represento a la Iglesia en las relaciones institucionales. Todo eso es un voluntariado, todo eso lo hacemos voluntariamente para servir al Señor. El hecho de ser mujer no me ha impedido tener ninguna de estas responsabilidades, de poder pedirle a Dios, de poder acudir a Él para que pueda dirigir mis pasos, para que pueda escuchar también a mis líderes, que seguramente escuchan y tienen palabras que guían nuestro andar. Yo sé que cuando oro, el Señor me contesta. Yo sé que cuando Él me ha dado una responsabilidad, preparó el camino para que yo lo pueda llevar adelante. Por ende, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tanto mujeres como varones
llevamos adelante actos que son muy importantes para el establecimiento y para la expansión de la Iglesia. Cada uno de nosotros ocupa un lugar importante. No importa si hoy soy maestro y mañana soy presidenta de una organización. Siempre tenemos la oportunidad de servir. Gracias por el tiempo. Qué interesante y qué importante darle tanta importancia a la educación y fomentarla, ¿no? Pensaba un poco en eso. Pero bueno, para seguir con nuestra próxima invitada, la voy a presentar. Ella es Adila Ahmad, es nuestra participante invitada de la comunidad musulmana Ahmadía. Ella es lingüista, es londinense de Inglaterra, pero está viviendo aquí en la Argentina desde el año 2017 y se desempeña como presidenta de la Organización Auxiliar de las Mujeres de la Comunidad Ahmadía en Argentina. Bienvenida, Adila. Muchas gracias, Sofía. Assalamu alaikum a todas mis hermanas acá. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todas ustedes. Realmente es un honor para mí compartir este espacio con mujeres tan distinguidas. Me quedé con ganas de escuchar mucho más de sus religiones. Bueno, Adila, para arrancar me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el rol que ocupa la mujer según el Islam, qué obligaciones tiene, qué derechos tiene, cómo se la celebra. Sí, ¿cómo celebramos la mujer en el Islam? Bueno, la celebramos como un ser liberada, un ser igual al hombre en todos los asuntos, es decir, desde el principio hasta el fin, desde la creación hasta los asuntos espirituales, los asuntos intelectuales, los asuntos morales, sociales. Para tocar más profundamente el tema de la creación, por ejemplo, Dios nos menciona en el Sagrado Corán que los hombres y las mujeres vienen del mismo ser y que fueron creados uno para el otro, es decir, que en su creación son completamente iguales. Y esa igualdad se traslada también a la igualdad espiritual. En el Sagrado Corán, Dios menciona en el capítulo 4, versículo 125, que quien hace buenas obras, sea hombre o mujer, y es creyente, entrará en el paraíso. Así que los dos pueden lograr un alto nivel de espiritualidad independientemente de su género. Y de hecho, Islam nos muestra ejemplos de mujeres que han logrado este nivel alto de espiritualidad y nos muestra esos ejemplos como modelos para seguir, tanto para las mujeres como para los hombres. En el Corán, Dios menciona algunas mujeres como la madre de Moisés, Agar, la esposa de Abraham, la madre de Ismael, la Virgen María y algunas más. Así que esos ejemplos Dios nos muestra como modelos de piedad, modelos de seguir como para aprender la dedicación hacia Dios, para aprender de sus sacrificios y sus servicios a la fe. También en la época del santo profeta Muhammad, la paz sea con él, vemos a Hazrat Aisha, su esposa, que fue una gran maestra, una erudita en su época, a tal punto que el santo profeta dijo que se puede aprender la mitad de la religión, la mitad del conocimiento de Islam solamente de Aisha. Así que esa participación activa de la mujer en los asuntos religiosos se ve desde el inicio del Islam. Pero eso no quiere decir que eso es limitado a aquella época, sino que lo observamos hoy en día también. En la comunidad musulmana Ahmadía, por ejemplo, tenemos ya en el año 1922
tenemos una organización para las mujeres, una organización auxiliar de las mujeres, conocida como Lajna Maila. Y esa organización fue creada con el fin de asegurar, fomentar y garantizar esa participación activa de las mujeres en los asuntos religiosos. Pero diría que la belleza de Islam es que no se limita a esa igualdad a solamente los asuntos religiosos, sino que también los asuntos de la sociedad, los asuntos morales, intelectuales, sociales. Y eso vemos cuando Islam fue revelado en el siglo VII. Dios otorgó una serie de derechos a la mujer musulmana que básicamente hace hincapié sobre esa igualdad, ese rol importante que desempeña la mujer. Por ejemplo, el derecho de escoger libremente su marido, el derecho de divorciar, el derecho de casarse de nuevo, el derecho de tener una educación, el derecho de votar y básicamente formar una parte productiva en la sociedad. Así que para terminar, el Islam elevó el estado de la mujer a tal punto y elevó su rol a tal punto que el santo profeta, la paz sea con él, dijo que el mejor entre ustedes es él quien es mejor con su esposa. Y incluso en otro momento, hablando de la importancia de la mujer en la sociedad, dijo que dijo que el paraíso está debajo de los pies de la madre. Así que es decir que la salvación y el bienestar de una sociedad es vinculado directamente con el honor y el respeto que se da hacia la mujer. Es realmente muy importante hablar de estos temas también porque, al igual que con otras hermanas de otras religiones con las que ya estuvimos hablando, hay mucho estigma, hay muchos malos entendidos, hay muchas cosas que no se comprenden del todo y se termina cayendo en prejuicios y preconceptos. Y sobre esto quería hablar con vos, Adila, un poco sobre la polémica que rodea al velo, ya que podemos observar que en el mundo occidental se presiona a las mujeres para que se lo quiten, pero también en muchos países musulmanes se la obliga a que lo usen. ¿Qué tenés vos para decirnos sobre esto? ¿Cuál es la manera islámica de vivir para la mujer, teniendo en cuenta estas presiones sociales que hay tanto de un lado como del otro? Sí, bueno, como mujer musulmana que usa el velo, me siento muy triste, muy decepcionada cuando veo noticias o casos que la mujer está obligada de usar el velo o bien obligada de quitárselo, porque lo triste es que eso se hace en el nombre de Islam y la realidad es que esto va completamente y categóricamente en contra de las enseñanzas de Islam. En el Sagrado Corán, Dios menciona que no ha de existir coacción en la religión. Una frase tan simple. Así que si no podemos obligar a alguien a seguir el Islam, a seguir la religión, ¿cómo podemos obligar a alguien a seguir un mandamiento religioso? Así que es una contradicción completa y rechaza la esencia de la religión de Islam, que es la libertad de fe. Y vemos esos ejemplos de proteger la libertad de fe, la libertad de elección, tanto en el Sagrado Corán como en la vida y la práctica del santo profeta Muhammad, la paz sea con él. Una vez estaba sentado con uno de sus compañeros cuando vino una mujer para preguntarle algo y no estaba usando su velo. El santo profeta, la paz sea con él, notó que el compañero estaba mirándola en una manera un poco incómoda.
no dijo nada a la mujer, sino que se dirigió a su compañero, se tocó su cara, dobló su cara para que no la mirara en esa manera incómoda. Así que un acto sutil, pero nos muestra que al fin y al cabo debe ser una elección de la mujer y nadie tiene el derecho de obligar a una mujer a usárselo o bien quitárselo. Realmente esclarecedor escucharte hablar a vos, Adila, y contarnos un poco sobre tu experiencia como musulmana, cómo lo sentís, cómo vivís estas presiones que ocurren para diversos lados y muchas veces terminan victimizando a la mujer e infantilizándola tanto desde una perspectiva como desde la otra. Para seguir, quisiera presentar a nuestra última invitada. Ella es Marcela Guralnik, representante del judaísmo en esta charla. Bienvenida, Marcela. Estás silenciada, dame un segundo que te... Shalom, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor poder compartir con ustedes este encuentro de mujeres que es sumamente enriquecedor. Muchas gracias a vos por estar acá con nosotros y con nosotras. Ella es Marcela Guralnik, es una rabina judía que en el año 2016 recibió su ordenación rabínica, es profesora de literatura rabínica y de psiquiatría pastoral y también es psicóloga con más de 30 años de experiencia en el campo familiar. Es realmente un placer tenerte acá, Marcela. Y bueno, para empezar, quisiera preguntarte un poco sobre el rol de la mujer según el judaísmo. ¿Qué tenés para contarnos? En el judaísmo la mujer ocupa un rol central, tanto en el hogar como en la vida religiosa y la vida comunitaria. Adicionalmente al rol tradicional de la mujer, la ley judía reconoce y asigna roles religiosos y comunitarios a la mujer que son iguales al hombre. Las mujeres podemos ser tanto rabinas como cantoras litúrgicas, conducimos servicios religiosos, oficiamos matrimonios y ocupamos cualquier otro rol que desde el punto de vista religioso haga falta. También podemos ocupar puestos de liderazgo comunitario, ser maestras, directoras de escuela y de instituciones sociodeportivas y religiosas. Lamentablemente entiendo que aún vivimos en una sociedad machista, en una cultura machista que considera a la mujer a veces como inferiores, pero no solo a las mujeres, sino también quiero decir que a todas las personas del colectivo de la diversidad también, a cualquier persona que sea distinta. El judaísmo se opone fuertemente a cualquier tipo de discriminación. Nosotros celebramos la diversidad y defendemos los derechos de todas y cada una de las personas. En particular, en mi caso, yo dirijo el Centro de la Mujer y la Familia del Seminario Rabínico Latinoamericano y allí trabajamos intensamente ofreciendo tanto acompañamiento espiritual, que fue muy necesario durante todo el tiempo de la pandemia, y también nos enfocamos en capacitaciones y charlas abiertas en algunos de los temas que nos preocupan, como por ejemplo la violencia de género, la diversidad sexual y la perspectiva de género. Y otros temas que están relacionados con la salud biopsicosocial y espiritual de las personas. En realidad, cuando uno dice el judaísmo dice, es una generalización y no estamos siendo totalmente correctas, ya que no hay un único judaísmo, sino muchas maneras distintas de ser judío. El nuestro es un judaísmo liberal, pluralista, inclusivo, transversal, donde no rechazamos, sino por el contrario, abrazamos las individualidades de todas las personas, independientemente de cuáles sean. Un judaísmo que valora lo que cada uno piensa, siente y es. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes una brevísima historia de una mujer que está muy cercana a mi corazón, una pionera, Margit, que marcó historia. Margit Baumatz vino de Alemania, de la preguerra, siendo muy chica y con mucho esfuerzo aquí en la Argentina estudió y logró romper barreras y prejuicios, inclusive de algunos colegas rabinos hombres, y se transformó en la primer rabina argentina y latinoamericana.
Todavía recuerdo con muchísima emoción el día de su ordenación rabínica en el seminario rabínico, por el año 94. Margit me inspiró a mí personalmente, cuando yo la vi allí, me di cuenta que era posible, y a toda una generación también inspiró de mujeres, que nos atrevimos a soñar a poder ser como ella. Hoy ya somos en el seminario 12 mujeres rabinas graduadas, que trabajamos en dos lugares de Latinoamérica, inclusive en otros países también, y hay ya 6 estudiantes mujeres más actualmente estudiando para ser rabinas. Muchas gracias por compartir, Marcela, y sí, es muy importante esto que decís de que no es todo un gran judaísmo, sino que hay diversidad dentro de las maneras de ser, entender y practicar, y sobre esto te quería hablar un poco y quería que vos nos hables, sobre todo porque hace poco tiempo, con el estreno de la serie Poco Ortodoxa en la plataforma de Netflix, vimos que se popularizó súper rápido esa serie y toda la gente la consumía. Y quería saber un poco el impacto que tuvo en el imaginario popular sobre la mujer judía y sobre el judaísmo ortodoxo en general. ¿Nos querés contar un poquito más sobre esto? Sí, la serie Anortodoxa o Poco Ortodoxa fue realmente muy interesante, como muchas otras series que reflejan un mundo que es, dentro del judaísmo, que es el mundo ultraortodoxo. La palabra ortodoxia, que proviene del griego, significa creencia recta u opinión correcta, es decir, que la persona que se describe como ultraortodoxa y su comunidad creen que su camino es el único correcto y verdadero. Es decir, que no hay lugar para el disenso ni para una libertad absoluta de pensamiento. Toda persona como Esti, la protagonista de la serie, que se ve a sí misma distinta o que piensa de manera distinta, no tiene lugar en esa comunidad. En realidad se queda sin lugar. Nuevamente, el judaísmo es multifacético y de ninguna manera monolítico, con lo cual hay diversos grupos que actúan y piensan de forma diferente. Algunos de estos grupos, como los representados en la serie, que son absolutamente minoritarios en el judaísmo, adquirieron mucha visibilidad, quizás por las ropas que usan, por la vestimenta, y son grupos que no reconocen los derechos de la mujer, como vimos, por supuesto, en la serie. Esti, la protagonista, ella pertenece a una comunidad judía ultraortodoxa de Estados Unidos, la comunidad de Satmar, y esta comunidad basa su vida en posturas que son de las más extremas y que se retrotraen a la Europa oriental de los siglos XVI a XVIII. Es decir, de ninguna manera se encuentran habitando el siglo XXI. Todo lo contrario a lo que nosotros venimos a mostrar, que es la diversidad, la modernidad, el pluralismo y la inclusión, junto con un judaísmo tradicional al mismo tiempo. Lamentablemente vive en esta comunidad cerrada, endogámica, que desalienta todo tipo de contacto con el exterior, con el afuera, porque lo considera peligroso al mundo moderno. Ella quiere hacer un salto al siglo XXI y se quiere liberar de estos atavismos que malentendidamente su comunidad le impone. Ella quiere poder decidir sobre su vida en libertad. Quiere decidir con quién casarse, cosa que no pudo hacer. Quiere decidir qué estudiar, aunque eso implique romper con el apoyo de la familia y de su comunidad. Sabiendo que hoy en día una mujer puede ser lo que quiera ser, desde ama de casa hasta primera ministra, desde juez de la corte como Ruth Bader Ginsburg o astronauta, consideramos que es inaceptable que aún ciertos grupos o comunidades, en esos grupos las mujeres queden invisibilizadas, detrás de tradiciones que cercenan estas infinitas posibilidades que tenemos todos los seres humanos. Que las mujeres no pueden estudiar o que no pueden acceder a ciertos textos religiosos, como en algunas de nuestras comunidades, como se ve en la película, o que no puedan ser líderes religiosas o cualquier otro rol que ellas deseen, es inconcebible hoy en día. Encuentros como los de hoy, donde las mujeres, líderes religiosas y comunitarias, podemos compartir nuestras historias, nuestras realidades, son realmente importantes para dar voz a la mujer. Y permítanme una última reflexión.
tenemos un desafío por delante que es el de Tikkun Olam. Como decimos en hebreo, Tikkun Olam es la posibilidad de construir un mundo mejor, un mundo más justo y solidario, y basándonos en valores milenarios que compartimos todas las tradiciones religiosas, como la dignidad humana, el respeto, el amor, la solidaridad, la paz, la unión entre todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcela, muchas gracias a todas. La verdad es que fue un privilegio poder pasar este rato con ustedes, conocerlas, conocernos, derribar mitos, derribar preconceptos, prejuicios, entendernos y tener un momento para compartir entre nosotras. Muchísimas gracias a todas y a cada una de ustedes. Llegamos al final del programa. Fue un grandísimo placer, como ya les dije, estar acá compartiendo con todas ellas y con todos y todas ustedes en este programa de Review of Religions en español, en este especial por el Día de la Mujer. Mi nombre es Sofía Chiesa, les hablo desde Argentina y les recomiendo que entren a nuestra página de internet ror.org.es y que se mantengan al día con nuestro canal de YouTube, que siempre hay contenido nuevo y siempre estamos compartiendo cosas. Nuevamente, muchas gracias a todas y a cada una de ustedes. Ha sido un placer. Hasta siempre.